Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con la primera unidad de emergencia en catástrofe, ¿ya? Vamos a reforzar un poquito un concepto que vimos la semana pasada, que es la evaluación de riesgos, ya pero en función de catástrofes. La fórmula para poder evaluar riesgos en función de catástrofes va a ser siempre la amenaza por la vulnerabilidad dividido por las capacidades. En el transcurso de la diapositiva vamos a ver qué significa cada uno de estos elementos. Ahora, un elemento a considerar y que no es menor es la diferencia de la evaluación de riesgo formal que nosotros podemos realizar, entendiéndose que la evaluación que uno siempre hace es probabilidad por consecuencia, ¿ya? ¿Qué tan probable es que ocurra un accidente y cuál es la consecuencia si esto ocurre? Sin embargo, ya cuando estamos hablando de catástrofes, ya hay diferencias. La catástrofe en sí hay que entenderlo que es una afectación del normal funcionamiento de una comunidad. Por lo tanto, vamos a tener que tomar ciertos factores a poder evaluar. Si utilizáramos, por ejemplo, probabilidad y consecuencia, dejaríamos muchos elementos de lado, como la ubicación geográfica, la capacidad de respuesta, variable arquitectónica, infraestructura, entre otros elementos. Por eso no es tan adecuado evaluar emergencias muchas veces y también evaluar riesgos de este tipo de catástrofes en función de un BEP o un valor esperado de pérdida, que es la probabilidad por la consecuencia. Ahora, dejo con tres variables: amenaza, vulnerabilidad y capacidad. Se adopta esta formulación con el objetivo de gestionar eficazmente el riesgo. Claro, porque de un punto de vista uno dice probabilidad por consecuencia, qué tan probable, cuál es la consecuencia peor, y uno lo ve hasta ahí. Pero acá cuando uno ya empieza a ver esta fórmula, uno se da cuenta que, oye, ¿y cómo es mi respuesta? ¿Y qué tipo de amenaza puede afectar? ¿Y qué tan vulnerables somos nosotros como comunidad? Y uno empieza a darle valores ya dentro de una escala numérica, también puede ser con una escala Likert, pero es más adecuado una escala numérica para esto. Y ahí uno empieza ya a visualizar las distintas componentes y también cómo está hecha la respuesta nuestra. Ahora, un ejemplo podría ser interrupción de un proceso, problema de accesibilidad, pérdida de material, daño en infraestructura, etcétera. Ahora, por lo que el riesgo se define como la probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y económicos, en un lugar dado y durante un tiempo de exposición determinado. Nunca olvidar que la emergencia no termina cuando pasa un terremoto, pasa un aluvión. La emergencia, desde un punto de vista de la gestión de desastres, termina una vez que ya esté todo rehabilitado. O sea, ya la comunidad esté rehabilitada en su normal funcionamiento. Y eso quizás es algo muy amplio de poder decir, porque cuando ocurre un desastre, pongámonos un caso como por ejemplo como un tsunami, que en el caso, por ejemplo, el 27F o el tsunami terremoto que ocurrió en Coquimbo, la reparación de la ciudad no fue corta, ya no fue en un tiempo pequeño, fue una buena cantidad de meses. Incluso en muchos lugares que todavía se están recuperando. Entonces también viene un tema de entender eso, que quizás el tiempo de recuperación también viene asociado a una disponibilidad importante de recursos. Nunca olvidar que la amenaza puede tener dos orígenes: un origen natural o un origen humano. Ya cada uno va a ir variando. Y ahí vamos a tener también que tener ciertas consideraciones, porque si yo tengo claro que en un lugar tengo, por ejemplo, una facilidad o una probabilidad mayor que ocurra un aluvión, deslizamiento de terreno, etcétera, yo estoy bastante claro de que cuando empezamos a planificar la construcción de una comunidad, por ejemplo, no debes hacerse ahí o cercano a un punto donde pudiese ocurrir, cuando ocurre un desastre, tenga una consecuencia bastante elevada. Pero al parecer no es la realidad nuestra. O sea, hay varios casos que nos faltaría como un poco de tiempo para poder nombrarlos, pero de que existen situaciones y casos en Chile, existen. La amenaza corresponde a un factor externo que representa un riesgo o un peligro para la comunidad. También se expresa como un potencial de ocurrencia de un evento de origen natural o provocado por el ser humano, antrópico, y que tiene consecuencias negativas al impactar sobre las personas, bienes y el medio ambiente. O sea, ya la amenaza va a tener siempre un impacto o un efecto de tipo negativo. De ahí la importancia de también poder empezar también a reconocerlas. Porque las amenazas no son una sola, son varias.
Por lo tanto, cuando empezamos a ver el riesgo, vamos a tener que evaluarlo, por ejemplo, en función de un tsunami, en función de un terremoto, en función de un sismo, en función de una luz, etc. Por lo tanto, ya la característica geográfica de donde estemos ubicados me va a dar nociones reales de cómo y qué tipo de amenazas voy a tener o van a tener que ser evaluadas. Las amenazas de origen natural son aquellos eventos naturales que al ocurrir en cercanía de centros poblados generan una situación que puede ocasionar un impacto negativo para los grupos humanos. Y ahora la pregunta es, ¿cuáles conocen ustedes? Que es una pregunta que me gustaría que pudiesen responder mañana en la clase grupal. Muchas veces, quizás uno a veces cuestiona mucho la generación o ubicación de un centro urbano en función de un riesgo de una amenaza natural. Pero las ciudades, por lo general, muchas veces cuando se diseñaron, que en el caso chileno, que a partir de 1600, 1500 y tanto más o menos, se empezaron ya a diseñar. Y estamos hablando de época en la cual no existía la tecnología como la vemos ahora. No había un sistema de información geográfica o alguna forma de planeación en base a características geográficas. No existía eso. Por lo tanto, ahora empieza a haber como una acomodación o una adecuación de lo que realmente está sucediendo ahora con todo lo que es la planeación de ciudades. Quizás ahora se puede decidir emplazar ciudades ya contemplando estas variables, los tipos de amenaza, por ejemplo, o también modificaciones en ciudades o de su estructura, o también pudiese ser la erradicación de algunos centros urbanos o de algunos poblados, como lo que pasó en Chaitén, por ejemplo. Ahora Chaitén, por el volcán, se llevó a otra parte y se transformó en Nueva Chaitén. Las amenazas de origen humano o antrópicas son aquellas provocadas por el propio ser humano y sus interacciones, ya sea intencionalmente o en forma involuntaria, por negligencia, error u hecho fortuito. Tenemos, por ejemplo, una amenaza de origen humano, que puede ser lo que pasó, por ejemplo, en Chernobyl, ya la catástrofe de la central nuclear de Chernobyl, que eso produjo un cambio bastante grande ya a la hora de poder conseguir esa generación de energía. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo pudiese ser la definición o construcción de un pueblo o de una ciudad, ¿ya? Y esta sea, por ejemplo, afectada por una explosión de un gasoducto o un oleoducto, por ejemplo. Ahí también vamos a tener distintas realidades, distintos temas con respecto a eso, ¿ya? Y en la práctica, claro, va a haber una afectación a un puesto, a un centro urbano, pero no va a ser debido a una catástrofe de origen natural, sino que netamente va a ser producto de que se centró o se colocó un centro urbano cercano a, a una instalación, ¿ya? Y eso también puede afectar de una manera u otra a la comunidad. Se deben contemplar las barreras del entorno, tales como barreras arquitectónicas urbanas, ¿ya? O como las BAU. Corresponden a amenazas de origen humano, toda vez que corresponden a intervenciones físicas del entorno, que presentan deficiencias de diseño, construcción, mantención y uso, y afectan negativamente la funcionalidad de las personas en situación de discapacidad, ¿ya? Muchos me pueden decir, pero no, pero ¿por qué esta amenaza de origen humano cómo afecta a los discapacitados? Ya. De un tiempo hasta ahora se ha ido como normalizando o reformulando los accesos a distintos edificios, ¿ya? Y también se ha modificado la ordenanza general de construcción y urbanismo, en el sentido de que se están dando características constructivas para la accesibilidad mayor de personas con discapacidad, o mejor dicho, con una capacidad física reducida en cuanto a movilidad, ¿ya? O sea, las ciudades como están concebidas no son muy amigables para las personas en situación de discapacidad, ¿ya? Y eso es un tema. Ahora, ¿eso puede generar alguna amenaza? Sí, puede generar amenazas, básicamente también asociado a los temas de evacuación, por ejemplo. Y ahí vienen también distintos temas, cómo nosotros también, o cómo la arquitectura y cómo otras ciencias también de la ingeniería tienen que empezar a dar miradas
en el sentido de poder facilitar la creación o modificación de ciudades para que todos los seres humanos podamos desarrollarnos de una manera adecuada, ¿ya? Por lo tanto, también eso es un tema a considerar. Esto también se debe tomar mucho en cuenta a la hora de, por ejemplo, diseñar un plan de emergencias o un procedimiento de evacuación, tomando en cuenta gente o personas, mejor dicho, que puedan tener algún tipo o algún grado de discapacidad. No, ojo, no solamente física, o una persona que tenga que utilizar silla de ruedas, o un bastón, o una muleta, sino que, por ejemplo, personas que tengan reducción de su visión, ¿ya? Tengan un problema visual o algún problema auditivo. Y ojo, no todos, o sea, el porcentaje de población que tiene alguna discapacidad auditiva o visual es bastante alto. Bastante alto. O sea, de hecho, los que no tenemos una visión adecuada y tenemos que usar lentes, tenemos un cierto grado de discapacidad visual. ¿Ya? Y esos chiquillos hay que tomarlo en cuenta también como una posible amenaza. Pero no el que la persona tenga la discapacidad, sino que cómo está pensada la infraestructura, ¿ya? Los accesos, los caminos, etcétera, para la población. La vulnerabilidad corresponde a las condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales, que aumentan la susceptibilidad de una comunidad al impacto de las amenazas. Ejemplo de vulnerabilidad. Por ejemplo, no cuenta con recursos económicos para su implementación, como por ejemplo la implementación de un plan de emergencias. Se encuentra ubicado en el borde costero en zona de amenaza de tsunami. No cuenta con encargado o encargada de seguridad. Carencia de semáforos, cruces habilitados o presencia de vías con alto flujo vehicular en la inmediación de un establecimiento educacional, por ejemplo. Ya que son también temas importantes a la hora de ver las vulnerabilidades. Si ustedes se van dando cuenta, las vulnerabilidades vienen también asociadas a ciertas condiciones o atributos características que puedan existir. ¿Ya? Y eso es importante también tomarlo en cuenta. Otro ejemplo, esto más asociado a lo que es, por ejemplo, esto es más asociado, por ejemplo, a un colegio, ¿ya? En que tenga implementado PICE. La comunidad educativa no se ha preparado adecuadamente para enfrentar un accidente o emergencia. La señalética, alerta y medidas de prevención de emergencia no son accesibles a las personas en situación de discapacidad. No cuenta con monitores con conocimiento del lenguaje de señas, Chile en este caso lense, y el entorno presenta barreras arquitectónicas urbanas BAU, lo que dificulta la evacuación de las zonas de seguridad. O sea, si nos estamos dando cuenta, tenemos la amenaza, que es lo que nos puede afectar directamente, y la vulnerabilidad viene también asociado a características propias del entorno, ¿ya? Y vamos a tener, y también, no solamente del entorno, sino también en características y propiedades directamente de la organización. A ver, continuando con esto. Capacidad. Es la combinación de fortalezas y recursos disponibles dentro de una comunidad social u organización, que pueden reducir el impacto o los efectos de un evento negativo o desastre. Es decir, reducir el nivel de riesgo. Puede incluir medios físicos, institucionales, sociales o económicos, así como cualidades personales o colectivas tales como liderazgo y gestión. La capacidad también puede ser descrita como una aptitud. Las capacidades de enfrentar corresponden también a los medios por los cuales la población o organizaciones utilizan habilidades y recursos disponibles para enfrentar consecuencias adversas que pueden conducir a un desastre. El fortalecimiento de las capacidades comprende una mejor resiliencia para hacer frente a los efectos de las amenazas naturales y aquellas generadas por el hombre, en este caso antrópicas. Ya. Como hemos a veces conversado, un tema bien específico. Yo a ustedes siempre les he comentado que los planes de emergencia muchas veces carecen de una componente bien importante. Que en la práctica, si nos damos cuenta, se enfoca netamente en la respuesta inmediata ocurrida en emergencia. ¿Ya? O sea, hay que evacuar, utilizar un extintor si tenemos algún amago de incendio, algún contacto con sustancia química, entre otras cosas. Pero no se enfoca una vez terminada la emergencia o pasada la emergencia, ¿qué se hace? ¿Ya? Y eso también es una capacidad.
O sea, si por ejemplo vamos a tener una amenaza en una comunidad y necesitamos, por ejemplo, tener un hospital extra, lo más lógico sería cómo pudiésemos tener toda una infraestructura para poder habilitar un hospital de campaña en un corto tiempo. O si, por ejemplo, tenemos problemas con los ingresos y salidas a una ciudad, cómo en el menor tiempo posible podemos habilitar dichos accesos. ¿Ya? Por eso que también van a haber distintos temas con relación a aquello. ¿Cuáles serían las capacidades que deberían existir dentro de una organización y una comunidad? Y eso es una respuesta, chiquillos, que me gustaría que la desarrolláramos mañana en la clase grupal. Ahora, esta imagen es como cuando uno empieza a explicar el concepto amenaza, riesgo y vulnerabilidad. Si nos damos cuenta, la amenaza quizás puede ser un talud. El riesgo puede ser una avalancha, o sea, un derrumbe en este caso, ya avalancha asociado a nieve, y la vulnerabilidad es qué tan cercano está una comunidad a una sección como esta. Y la capacidad en el fondo también viene asociado a cómo es la respuesta o cómo va a ser la respuesta ante este evento. Que hay veces que va a ser un poco complejo a priori poder determinar algo así. Bueno, una amenaza, ya que puede ser, por ejemplo, un volcán, la vulnerabilidad, la cercanía a un volcán, y la capacidad, cómo es la respuesta para poder tratar de controlar una emergencia o mitigar los distintos efectos asociados a esto. Ya, chiquillos, esto ha sido la clase. Nos vemos mañana en la clase grupal, así que por favor, para que hagan las distintas dudas y consultas que ustedes puedan tener con respecto a esto. Que tengan muy buen día. Hasta luego.